Hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Hoy vamos a aprender algo increíble, vamos a aprender algo nuevo, tenemos una nueva clase. Vamos a aprender el contexto de ejecución. Porque hasta este punto hemos aprendido a programar. Ya hemos construido cosas increíbles. En la clase pasada creamos un programa en donde creamos gatitos y hacemos que nuestros gatitos tengan acciones. Si no has visto esa clase, te recomiendo que la veas. Es la clase pasada, está en esta lista de reproducción de aprender JavaScript desde cero. Es muy importante que veas esa clase porque vas a poder tener la secuencia completa de lo que hemos venido aprendiendo hasta este punto. Bueno, hoy vamos a aprender el contexto de ejecución. Porque, ¿qué es el contexto de ejecución? Resulta que ya sabemos construir código y hemos creado cosas, pero hasta este punto no sabemos cómo JavaScript o el motor de JavaScript ejecuta nuestro código. Y esto es algo que hace la diferencia completamente. Esto es lo que te va a diferenciar, bueno, esto y otros conceptos más que aprenderemos en este curso, entre un programador de JavaScript que más o menos sabe JavaScript y alguien que de verdad conoce las profundidades del lenguaje. Cuando tú conoces las profundidades del lenguaje, puedes crear muchísimo más. Puedes sacarle mayor beneficio a este maravilloso lenguaje. Y puedes construir muchas cosas más. Pero antes de continuar, tenemos que detenernos por un momento y pensar cómo es que construimos el software. Bueno, resulta que una de las formas de construir nuestro software es separarlo. Separarlo en módulos, dependencias, paquetes. Todo esto nos ayuda a administrar la complejidad de nuestro software, de nuestros programas, nuestras aplicaciones. Ahora piensa, ¿el motor de JavaScript tendrá alguna forma de administrar también esa complejidad a la hora de ejecutar nuestro código? Bueno, la respuesta es que sí, sí tiene una forma de administrar esa complejidad. Y eso es el contexto de ejecución. Ahora nos meteremos un poco más en las profundidades del motor de JavaScript. Trataremos de entender cuál es su trabajo y cómo es que lo hace. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo funciona la máquina y construyamos software mucho más efectivo y funcional. Porque recuerda que en este curso queremos aprender JavaScript completamente desde cero, pero completamente bien. ¿Qué pasa con JavaScript? ¿Cómo funciona el motor de JavaScript? Pues resulta que cuando ejecutamos nuestro código se crea un contexto de ejecución. Dentro de este contexto de ejecución, que es un objeto, ¿recuerdas que en JavaScript casi todo es un objeto? Bueno, dentro tiene dos objetos. Window, que es el objeto global, y this, que es la palabra clave this, que hoy descubrimos que también es un objeto. Pero este objeto this, o esta palabra clave this, en el contexto de ejecución global, apunta a window. No te enredes, es muy simple. Yo sé que parecía chino y dices, ¿yo por qué tengo que saber esto? Lo tienes que saber para que te conviertas en un profesional de JavaScript, porque cualquiera puede ejecutar código, pero una cosa es ejecutar el código y otra cosa es entender lo que estás haciendo. Cuando tú entiendes lo que estás haciendo, la magia deja de ser magia y entonces puedes crear cosas muchísimo más poderosas. Yo quiero que tú construyas cosas muy poderosas. Por eso tienes que saber que tenemos un contexto de ejecución y ese contexto de ejecución es un objeto, el objeto global. Dentro del objeto global tenemos dos objetos. El objeto window, que se convierte en el objeto global, y el objeto this, que lo hemos utilizado como palabra clave y hoy descubrimos que es un objeto, y este objeto, en el contexto de ejecución global, apunta a window. ¿Cierto? Bien. Pero detente por un segundo. Yo sé, Windows, Global, bla, 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 bla. Yo sé que tu cerebro está un poco colapsado, pero paciencia, paciencia. Recuerda que esto es un video y si algo no te queda muy claro, puedes repetir tantas veces lo necesites. Así que tranquila, tranquilo. No necesitas abrumarte. Y una cosa muy importante, no necesitas apagar tu cerebro. Si tú te esfuerzas por tratar de comprender esto, vas a ser una mejor programadora o un mejor programador y harás la diferencia. Así que tranquila, tranquilo, no apagues el cerebro. Si algo no te queda completamente claro, es normal porque estás aprendiendo y puedes regresar el video y repetir cuantas veces necesites. Yo sé, suena un poco complejo, pero ¿qué te parece si vemos un ejemplo?
Tenemos aquí una herramienta, es una herramienta que construyó alguien que enseña JavaScript, que se llama Tyler. En la descripción de este video te voy a dejar la herramienta. Muchas gracias por haberla construido. Bueno, esta herramienta nos permite ver cómo es el contexto de ejecución, cómo se ejecuta nuestro código JavaScript. Podemos ver por dentro cómo funciona el motor. Entonces, ¿qué pasa con nuestro código? ¿Qué pasa con el motor de JavaScript? Primero se crea nuestro objeto global, luego nuestro objeto this que apunta a window, luego nuestras variables y nuestras funciones se guardan en la memoria de nuestra computadora y el motor de JavaScript les asigna un valor empty value, ¿cierto? Undefined, que es indefinido. Esa es la fase de creación, pero resulta que el código tiene una fase de ejecución. Si comenzamos a ejecutar, te das cuenta que ahora dice fase, ejecución, y se comienza a ejecutar nuestro código. ¿Cómo se ejecuta el código? Línea por línea, línea por línea, línea por línea. Así es como ejecuta el motor de JavaScript. Ahora estamos ejecutando nuestro código y cuando llega a la línea donde está nuestra variable nombre y ya se creó nuestro objeto global y nuestro objeto this que apunta a window, bueno, ahora nombre o nuestra variable nombre deja de ser undefined. Y si sigo ejecutando, ahora también nuestra variable user deja de ser undefined y se convierte, o bueno, tiene el valor que nosotros le habíamos programado, ¿cierto? Perfecto. Eso es lo que pasa con nuestro motor de JavaScript. Recuerda, tenemos dos fases, fase de creación, fase de ejecución. En la fase de creación se crea nuestro objeto global window, se crea nuestro objeto this que apunta a window y se guardan nuestras variables y nuestras funciones en la memoria. Y el motor les otorga un valor empty value, ¿de acuerdo? Un valor indefinido. Perfecto, eso es lo que pasa. Ahora en la fase de ejecución deja de ser undefined y se comienza a ejecutar nuestro código línea por línea, línea por línea. Cuando llega a la línea donde están nuestras variables, dejan de ser indefinidas, undefined, y se les asigna el valor que nosotros habíamos programado. Eso es lo que pasa con nuestro código en las diferentes fases de ejecución. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a abrir nuestra consola del navegador, aquí mismo, y lo que voy a hacer es pegar mi siguiente código. Tengo el código que tenemos de este lado, tengo el código que tenemos de este lado, y lo que voy a hacer es darle Enter, ¿de acuerdo? Si tú te das cuenta, aquí en la consola del navegador tenemos lo mismo que pasó en nuestra aplicación para visualizar el contexto de ejecución, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando estamos en la fase de creación, recuerda que tenemos dos fases, la fase de creación y la fase de ejecución. Cuando estamos en la fase de creación, nuestras variables, el motor de JavaScript les asigna un empty value, un valor vacío, undefined, ¿cierto? Guarda nuestras variables y nuestras funciones en la memoria y les otorga el valor undefined. Bueno, este valor undefined se le conoce como joystick. El levantamiento o joystick, todo se trata acerca del proceso de asignar a una declaración de variable un valor predeterminado durante la fase de creación. Eso es todo lo que es. Yo sé que al principio es difícil de comprender este concepto joystick, pero tranquilo, eventualmente en las siguientes clases lo iremos viendo o lo iremos desmenuzando un poquito más. Pero eso es todo lo que tienes que entender. En realidad, joystick eso es lo que es. Se le otorga un valor a una declaración de variables, se le otorga un valor vacío o un empty value durante la fase de creación. Se iza una variable. La variable no va a ningún lugar, se queda ahí, pero es como si se desplegara. Así que eso es lo que es joystick. Creo que en este momento tú ya te sientes un poco más cómoda o cómodo con el contexto de ejecución. Bueno, ahora tengo que presentarte un nuevo contexto de ejecución. Este se llama contexto de ejecución de la función. Es muy importante que tú aprendas esto. Y recuerda, el contexto de ejecución de la función es casi idéntico al contexto de ejecución global. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un momento muy importante. El primer momento importante es cuando se crea un contexto de ejecución. El segundo momento importante es cuando el motor de JavaScript tiene que comenzar a interpretar tu código. Ese es el contexto de ejecución global. Y luego, después, cada vez que se invoca una función, se crea el contexto de ejecución de la función. Ahora, quiero que te detengas por un momento y que pienses, ¿cuál es la diferencia entre el contexto de ejecución global
y el contexto de ejecución de la función. Si tú me dices, Carlos, que es casi idéntico o que es idéntico, bueno, emoji, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en algo muy importante, que cuando se crea el contexto de ejecución global, se crea un objeto global. Cuando se invoca una función y se crea el contexto de ejecución de la función, pasa algo muy interesante. No se crea este objeto global, se crea un objeto arguments. Porque recuerda que a las funciones le podemos pasar a nuestras funciones todo tipo de argumentos o parámetros. Es como que a nuestra función le mandáramos un array, ¿cierto? Un array de argumentos, de parámetros. Si te parece, vamos a ejecutar. Voy a dar el siguiente paso y ahora estamos en la fase de ejecución. ¿Te das cuenta? Cambió. ¿Por qué? Porque le di step, o sea, siguiente paso. Voy a seguir dando pasos. 1, siguiente paso, siguiente paso. Ahora, nombre ha dejado de ser undefined y tiene el valor que le otorgamos. En este caso, es mi nombre, Carlos. Si yo sigo dando pasos, como si fuese el motor de JavaScript, que es el motor de JavaScript, va paso por paso. Recuerda cómo lee en la fase de ejecución, cómo lee el código, línea por línea, línea por línea, línea por línea. Perfecto. Entonces, si ahora user, ya que llegó a la línea de user, deja de ser undefined y tiene el valor Carlos Valerio H, que es mi nombre de usuario en Twitter, ¿cierto? Perfecto. Si yo sigo dando pasos y ahora ejecuto la función, ¿qué pasa? Resulta que yo también tengo un nuevo contexto de ejecución. Ahora este nuevo contexto de ejecución de la función es muy parecido al contexto de ejecución global. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso ya no tenemos un objeto global window. Lo que se crea es un objeto arguments. ¿Qué es arguments? Son los parámetros, los argumentos que podemos mandarle a nuestras funciones. No sé si alcances a verlo, pero voy a ¿cómo hago esto? Si tú te das cuenta, acá tengo mi contexto de ejecución de la función, ¿cierto? En obtener usuario, tengo mi contexto de ejecución. Está en la fase de creación. Se ha creado un nuevo objeto, el objeto arguments. Si tú te das cuenta, dice length, o sea, tiene una longitud de 0, porque a esta función, obtener usuario, no le estamos mandando nada por parámetros, o no le estamos mandando argumentos. Por eso está como longitud 0. Pero también se crea un objeto this. This apunta a window. ¿Qué es window? Nuestro objeto global, ¿cierto? Perfecto. Ahora, si yo sigo dando pasos, ¿te das cuenta? Dice que nuestra función ahora está en la fase de ejecución. Cuando yo comienzo a seguir dando pasos, quiero que veas bien, sigo ejecutando, y ¡pum! De pronto, desapareció mi función. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si tú te das cuenta, íbamos paso a paso ejecutando, entró al contexto de ejecución de la función, pasó de la fase de creación a la fase de ejecución. Cuando comenzó la fase de ejecución y terminó de ejecutarse, ¡pum!, desapareció. ¿Por qué? Porque aquí entra otro concepto muy importante, que es la pila de ejecución. Esto es muy importante porque cada vez que se invoca una función, se crea un contexto de ejecución de la función. Cuando se crea el contexto de ejecución de la función, se agrega algo que se llama pila de ejecución, que pertenece al motor también de JavaScript. Cada vez que la función termina de ejecutarse, a través de la fase de creación y la fase de ejecución, se saca de la pila de ejecución. Tienes que saber otra cosa muy importante. JavaScript es un lenguaje de un subproceso. ¿Qué es esto? No te preocupes, no es chino, significa que JavaScript solamente puede ejecutar una sola tarea a la vez. Bueno, esto es un poco tramposo, porque existe algo que se llama el event loop, pero no quiero que te explote la cabeza, que el event loop lo veremos en otra siguiente clase. Tranquilo, tranquilo, por ahora tienes que saber que JavaScript ejecuta una sola tarea a la vez. Si tú te das cuenta,
Aquí lo vimos de forma muy clara en nuestro ejemplo, de hecho aquí lo tenemos. Si le damos restart, podemos ir paso a paso, paso a paso, paso a paso. Se va ejecutando el código, ejecutando el código, ejecutando el código. Cuando llega a nuestra función, a la línea de nuestra función y se invoca la función, se crea su contexto de ejecución de esta función. ¿Cuál es la función? Obtener usuario. Pasa de una fase de creación a una fase de ejecución, se crea su objeto de argumentos. En este caso no tiene ningún parámetro, ningún argumento. Por eso la longitud es de 0. También se crea un objeto this que apunta a window, que window es nuestro objeto global. Cuando termina de ejecutarse, ¡pum!, desaparece. Desaparece de nuestro contexto de ejecución. ¿Por qué? Porque salió de la pila de ejecución. ¿Sí? No es muy complejo, pero si tú entiendes esto, si tú entiendes cómo funciona el motor de JavaScript, vas a poder entender conceptos mucho más avanzados del lenguaje de una forma muy clara y muy simple, porque tú ya vas a saber algo súper importante, que es el contexto de ejecución y cómo funciona el motor de JavaScript, ¿cierto? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un ejemplo más para que puedas entender cómo cada función tiene su propio contexto de ejecución y cómo estos contextos de ejecución se agregan a algo que se llama la pila de ejecución, porque JavaScript es un lenguaje de un solo subproceso, es decir, que JavaScript ejecuta una sola tarea a la vez. Para que podamos entender esto que suena como a súper chino, ¿qué te parece si tenemos este ejemplo? ¿Qué tengo aquí? Tengo 3 funciones, están anidadas. Eso significa que hay una función dentro de otra función, ¿cierto? Bueno, tenemos un contexto de ejecución, estamos en la fase de creación, tenemos nuestro objeto this y tenemos una función a. Voy a inspeccionar, o sea, voy a abrir la consola. Si te parece, vamos a ver cómo se visualiza nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Tengo aquí 3 funciones, a, b y c. Estas 3 funciones están anidadas. Significa que una está dentro de otra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir ejecutando, estamos en la fase de creación. Ya se creó nuestro objeto window, nuestro objeto this, y dice que tenemos una función a, ¿cierto? Bien, dentro de esa función a vive una función b, y dentro de esa función b vive una función c. Voy a ejecutar. Ahora estoy en la fase de ejecución. Reconoce que entra al contexto de ejecución de mi función a. Mi función a se ejecuta, y como se ejecuta, pinta la consola dentro de a. Eso es lo que está programado dentro de la función a. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando llega a ese paso, ejecuta. Y ahora entró al contexto de ejecución de la función b. Comienza a ejecutar la función b. Ejecuta. Me pinta la consola dentro de b. ¿Es verdad? Ahora entra al contexto de ejecución de la función c. Sigue avanzando el motor de JavaScript y de pronto ejecuta lo que hay dentro de la función c. Cuando ejecuta dentro de la función c, va a desaparecer c. Significa que sale de la pila de ejecución. Y si sigue avanzando el motor de JavaScript, sale también, desaparece b, porque también termina de ejecutarse y sale de la pila de ejecución. Ahora, si ves, dice algo que se llama closure, scope, ¿cierto? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, no te preocupes. Pero tú tienes que saber que las funciones pueden vivir dentro de funciones. Y lo que pasa por detrás se llama closure scope. ¿De acuerdo? Cuando termina de ejecutarse, ahí llega el final de mi programa. Se ejecutó una por una, ¿de acuerdo? Una función dentro de otra función. El código ejecuta línea por línea. Entró a la función A. Cuando terminó de ejecutar la función A, ejecutó la función B. Y luego ejecutó dentro de lo que estaba de la función B, ejecutó la función C, terminó de ejecutar lo que estaba dentro de la función C y C desapareció. ¿Por qué desapareció? Salió de la pila de ejecución. Luego terminó de ejecutar CB y salió de la pila de ejecución. Hasta que desaparece todo dentro de nuestro programa. Se vacía la pila de ejecución. ¿Por qué se vacía la pila de ejecución? Porque recuerda que JavaScript es un lenguaje de un solo subproceso, por lo cual solo puede hacer una sola cosa a la vez. Cada contexto de ejecución se agrega a la pila de ejecución. Cuando termina de ejecutarse el código, sale de la pila de ejecución y la pila de ejecución comienza a vaciarse hasta que queda totalmente vacía.
¿Por qué? Porque JavaScript, recuerda, ejecuta una sola cosa a la vez. El motor de JavaScript ejecuta una sola cosa a la vez. ¿Dónde viven los contextos de ejecución de la función? En la pila de ejecución. Cuando se ejecutan, salen de la pila de ejecución. Hasta que la pila de ejecución queda vacía. Ahora sabes todo acerca del contexto de ejecución global. Sabes que se crea un objeto global window si estás en el cliente, es decir, en el navegador, en Node.js, recuerda que es global. Sabes que se crea un objeto this, que this apunta a nuestro objeto global, que es window. Sabes que el código se ejecuta en dos distintas fases, fase de creación y fase de ejecución. En la fase de creación se guardan las variables y las funciones en la memoria de la computadora y le otorga el motor de JavaScript onDefine. Cuando llega a la fase de ejecución, deja de ser onDefine porque empieza a ejecutar línea por línea, hasta que llega a la línea correspondiente, se le otorga el valor que le dimos a nuestras variables, y cuando encuentra una función, se crea un otro contexto de ejecución. Pero este contexto de ejecución no contiene un objeto global, sino un objeto arguments. Bueno, cuando comienzan a invocarse las funciones y se crea un contexto de ejecución, ese contexto de ejecución pasa o vive en la pila de ejecución. Cuando termina de ejecutarse nuestra función, sale de la pila de ejecución y la pila de ejecución queda limpia. Y eso es lo que hace el motor de JavaScript cuando ejecuta nuestro código. Y ahora tú ya lo sabes. Yo sé que esta fue una clase distinta, fue una clase un poco más teórica, pero es muy importante que aprendas esto. Esto hará la diferencia completamente, porque quien conoce el contexto de ejecución y sabe lo que hace el motor de JavaScript, domina JavaScript. Y no es lo mismo, hace la diferencia. Serás mucho mejor programadora, mucho mejor programador. Podrás saber el lenguaje a profundidad y aprovecharlo muchísimo mejor. Me dio muchísimo gusto que terminaste esta clase. Me gustaría que la compartas con tus amigos, con tus amigas, con tus amigos desarrolladores o desarrolladores y que digas, hey, yo ya sé cómo funciona el contexto de ejecución y también lo voy a compartir contigo. Porque recuerda que el conocimiento se comparte. El conocimiento no es para que lo guardes. Así que comparte este video a todos tus amigos y a tus amigas desarrolladoras. Yo me voy, pero esto no es el final. El curso apenas está comenzando. Así que nos vemos a la próxima.